Continuamos con el tema número 15, filosofía medieval, el Renacimiento carolingio, la escolástica y sus características. Necesitamos para poder ver esta etapa de la filosofía un pequeño preámbulo como contexto histórico que es necesario poder repasar. Primero, la era cristiana comienza alrededor del año 30 después de Cristo. Es decir, cuando Cristo comienza su vida pública, llama a sus apóstoles, pasa por el momento de ser considerado por su propio pueblo falso profeta, haber sido crucificado, muerto, sepultado, y sus discípulos después danle testimonio que lo han visto resucitado y que incluso permaneció con ellos durante 40 días después de la resurrección. A partir de ahí en adelante, pues los 12 apóstoles, que se vuelven 11 por la muerte del traidor Judas, que se quitó la vida, y se vuelven otra vez 12 con la elección de Matías como el decimotercer apóstol, llamado ya por consenso de los apóstoles, y luego el llamado también insospechado de Pablo, ¿verdad? Que se vuelve el decimocuarto apóstol. Ellos se convierten en los promotores de una nueva secta judía, que va a ser considerada después una gran religión. En este caso estamos hablando de la iglesia cristiana. La era cristiana pues inicia con el personaje importante, Jesucristo. Y Jesucristo se vuelve para la misma iglesia un personaje difícil de comprender, por lo cual va a haber necesidad de un crecimiento también filosófico dentro de la iglesia cristiana, para poder comprender cuál es el papel de Jesucristo en la historia. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su naturaleza? Y si es Dios o es hijo de Dios, ¿de qué tipo de naturaleza, sustancia posee Él? Son temas que van a atañar a los primeros filósofos cristianos, y para comprender esto, pues también intentamos un poquito la consecución de eventos. Importante destacar que aparece un personaje ahí por el año 300 aproximadamente, año 232 nace él, Constantino, el emperador Constantino I, y va a morir en el año 337. Él, a muchos hermanos evangélicos dicen que Constantino es el fundador de la Iglesia Católica. Yo simplemente quisiera, pues aquí que nos quitemos un poquito aquella situación quizá de sentimientos viscerales y que veamos con cabeza fría los siguientes datos. Y ustedes decidirán realmente si es un hecho o no es un hecho, lo que afirman los hermanos evangélicos. Los católicos sostienen de que la Iglesia Católica nace desde la época de Jesucristo, desde los apóstoles que se dedican a evangelizar, a crear iglesias. Lo cierto es que por mucho tiempo, durante toda Asia Menor, toda la parte de Grecia Norte, la Turquía actual, toda esta zona donde Pablo anduvo predicando, nunca hubo iglesias protestantes durante más de 1500 años después de Cristo. Es decir, 1500 años después de Cristo, jamás hubo iglesia protestante por ahí. Lo único que hubo siempre fue iglesia católica. Católica ortodoxa, católica siríaca, católica armenia, católica, ¿cómo se llama? Griega, ¿verdad? Y la católica romana. Es decir, que no han habido ritos protestantes por más de 1500 años en toda Asia Menor. ¿Qué papel jugó Constantino realmente en esto? Quisiera aclararlo, ¿verdad? Según lo que podemos ver y ustedes mismos pueden constatar en la historia. Constantino, miren el año que nace, 232, tengan presente el año en que él nace. Se dice que él se convierte al cristianismo casi al finalizar su vida, en su ancianidad. Así que él no era cristiano cuando en el año 313, junto con el emperador Licinio, deciden darle libertad a los cristianos, ¿verdad? Que habían sido perseguidos desde la época de Nerón. Nerón es el emperador romano que va a ser el primer perseguidor cristiano sanguinario, ¿verdad? Ahí por el año 65 aproximadamente, ¿verdad? Comienza a perseguir a la iglesia y por casi los 300 años van a ser perseguidos de los cristianos, simplemente por creer en Jesucristo. Se vuelven un enemigo público tanto para los griegos, judíos, como para los romanos. Eh, con los judíos tenemos claro por qué. Porque supuestamente blasfemaban al decir que Jesucristo era hijo de Dios. Con los romanos entran en conflicto por el tema de que no participaban en la vida pública. Es decir, no adoraban a los dioses paganos, no asistían a las grandes olimpiadas, todas las fiestas paganas de inmolación de carne a los ídolos no participaban en ello, así que eran apáticos, eran antisociales, ¿verdad? Ante los romanos. Incluso van a haber algunos cristianos que van a pretender defender su postura, argumentando, ¿verdad? Que ellos son ateos respecto a los dioses paganos, pero son creyentes respecto al único Dios verdadero.
Entonces se presentan como enemigos públicos ante el Imperio Romano y eso trae inestabilidad social, por lo menos enojo entre la misma población, además de que son de origen judío, ¿verdad? Y ese es otro elemento también importante que destacar. Siempre ha habido cierta aversión en Europa, ¿verdad? Con las razas semíticas, como que siempre ha habido un poquito de molestia por ello. Cierta xenofobia quizá, ¿verdad? En ese sentido. Y pues no era nada sencillo, pero en aquel momento, cuando Constantino le da la libertad a la iglesia cristiana, ¿verdad? Firman un edicto, el edicto de Milán, un licinio, para evitar que se siga persiguiendo y masacrando a los pobres cristianos. Y en el mismo edicto, si ustedes buscan en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la BAC, que se saca de diferentes libros, hay unos libros, hay un libro llamado, ¿verdad? La Biblia Apócrifa. La Biblia apócrifa contiene todos los libros que llamamos libros apócrifos. Y en estos libros apócrifos aparece el edicto de Milán. El edicto están constatando que Licinio y Constantino realmente se reúnen en la ciudad de Milán y está ahí el edicto donde dice que le van a regresar a todos los cristianos su libertad y si hay forma de indemnizarles por las pérdidas, tanto económicas como por las pérdidas humanas, pues que está en responsabilidad el mismo imperio en hacerlo. Así que van a empezar a devolverles terreno que les habían quitado, por lo menos a los cristianos que estaban vivos todavía. Todo eso se promete ahí en el edicto de Milán. Pero no es un edicto que sirva para fundar nada. Muchos dicen que el edicto de Milán, con ese edicto fundó la Iglesia Católica. Mentira, porque si ustedes leen ese edicto, busquen el edicto, léanlo, ¿verdad? Es importante salir de la duda leyendo. Entonces, si ustedes leen el edicto, verán que ahí no están fundando nada. Simplemente se reconoce que ha habido persecución, se les va a indemnizar, se les dará libertad de culto, no solo a la iglesia cristiana, sino a todas las iglesias que haya, para que por fin haya paz en Roma. Eso es lo que andaban buscando los dos emperadores. Recuerden que Constantino está en Constantinopla y Licinio está en Roma. Así que estos dos emperadores romanos de Oriente y de Occidente se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para llevar la paz a todo el imperio. Por lo cual, en este edicto, como digo, no hay fundación de iglesia, ya existía. Segundo, el emperador. Ay, por cierto, esta frase de entouta nika significa en griego bajo este signo vencerás. En latín se traduce como in hoc signos vinces. Es una visión que tuvo Constantino, que él vio estas letras, ¿verdad? Que parecen una letra P y una letra X, aunque en realidad es la letra J y la letra Ro de las primeras dos letras del nombre de Cristo. Así es como él logra acercarse al mundo cristiano por esta visión que él tuvo y él mandó a poner en todos sus estandartes, incluso en las monedas. Busquen monedas del imperio de la época de Constantino, ¿verdad? Las monedas que tengan el rostro de Constantino y vean la parte trasera. Van a ver que aparecen los estandartes con este signo de la letra G y la letra Ro, ¿verdad? Que son las primeras dos letras de la palabra Cristos. Así es como él se va enterando poco a poco, ¿verdad? Que esa batalla que tuvo contra Magencio la va a ganar, ¿verdad? Por voluntad prácticamente divina, ¿verdad? Que le va a dar la victoria al volverse él cada vez más creyente en ese que andaban predicando los cristianos, que es Cristo. Entonces, se hace victorioso después de esta batalla con Magencio, ¿verdad? Se vuelve un signo y este lema se vuelve también un lema principal para su gobierno. Así que es así como él poco a poco se va cristianizando. Además aparece Teodosio, el emperador Teodosio del año 390, ¿verdad? Teodosio el Grande. Aquí aparece él ahí haciéndole una genuflexión, bueno, una reverencia a San Ambrosio, ¿verdad? Gran obispo, ¿verdad? Que estaba como obispo también, creo que en Roma también. Y esa cercanía entre el emperador y los obispos católicos, pues demuestra que ya había reconocimiento de la autoridad que tenían los obispos. ¿Qué hace Teodosio? Teodosio no puede ir contra la corriente. Se da cuenta que en todo el Imperio Romano el cristianismo católico había sido prácticamente aceptado por todo el mundo. Por lo cual, él lo que hace es oficializar. Él da oficialismo a la iglesia cristiana, ¿verdad? Y la vuelve religión oficial del imperio. Una vez que la iglesia cristiana católica se vuelve religión oficial del imperio, ¿verdad? Se convierte en la religión universal. Esa es la razón por la cual desde mucho antes de Teodosio, desde mucho antes, se le venía dando a la iglesia cristiana un adjetivo. El adjetivo de católica, el adjetivo de universal. Y quiero dar una única prueba histórica para demostrar que ni Constantino ni Teodosio fundan esta iglesia cristiana que va a marcar la filosofía durante toda la Edad Media.
es la famosa carta a la iglesia de Esmirna en el capítulo 8, verso 2. Miren lo que escribe San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Esmirna, una de las iglesias que son mencionadas en el Apocalipsis, es una de las iglesias cristianas primitivas. Dice él a los cristianos: evitad las divisiones, como el comienzo de los males. Seguid todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al Padre, y al presbiterio como a los apóstoles, y respetad a los diáconos como el mandamiento de Dios, el de amar. Que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, es decir, sin contar con él. Considerad como Eucaristía válida la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien él haya encomendado. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo, tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. Esa carta es del año 108 al 110, más o menos se data de esa época, 108 al 110. Entonces, es la primera prueba escrita, además histórica, que demuestra que el término Iglesia Católica existía desde antes de Constantino y desde antes que Teodosio, porque la carta es del año 108 al 110. Constantino nació hasta el 272 y Teodosio nació hasta el año 347. Así que, primer punto de partida para hablar de verdad en este tema de filosofía cristiana es hablar de que la iglesia que históricamente podemos constatar bajo documentos como esta carta, que es de la iglesia primitiva, como iglesia original, la primera iglesia original era la iglesia católica, la iglesia cristiana católica. Ojo, que no solamente hay iglesia cristiana católica romana, hay iglesia cristiana católica también armenia, hay iglesia cristiana católica siríaca, hay iglesia cristiana católica copta, tanto de Siria como de Armenia, como de Siria, como de Egipto, ¿verdad? Como de Grecia. Todas estas iglesias son llamadas iglesias católicas. Todas son iglesias históricamente llamadas iglesias cristianas católicas, porque son las iglesias fundantes, es decir, son las primeras iglesias que los apóstoles andaban fundando por toda la parte del Asia Menor. Recuerden, ¿dónde anduvo Pablo? Anduvo en Macedonia, anduvo en Éfeso, anduvo en Tesalónica, anduvo en Corinto, anduvo en Filipo, ¿verdad? Anduvo en Grecia, en Atenas y llegó hasta Roma. La embarcación al final lo llevó hasta Roma, porque él había apelado ir a hablar con el César y lo llevaron hasta Roma. Allá fue a morir decapitado según dice la historia. La Biblia no dice nada porque la Biblia se queda corta. La Biblia no nos va a decir cómo murió cada apóstol. Eso nos lo dicen más adelante los historiadores. Incluso el mismo Pedro, ¿verdad? Al saber que Pablo estaba en Roma, también él viaja a Roma, ¿verdad? Él viaja a Roma también, guiado también por una visión, según cuentan los primeros testimonios cristianos, de que Pedro de alguna manera quería evitar la persecución y al final se encontró con alguien que aparentemente es Cristo, que le dice: ¿a dónde vas? ¿Verdad? Quo vadis, le dice Jesucristo al apóstol Pedro, que quería de alguna manera huirle un poquito a la persecución cristiana. Entonces ahí entiende Pedro que no puede ir contracorriente de lo que Jesús ya mismo lo había profetizado. De que en eso sí está en la Biblia, donde le dice que Jesús, donde cuando estés anciano, algunos te llevarán donde no quieras, ¿verdad? Entonces que Pedro recuerda eso que Jesús le dijo, y por esa razón es que él, al final no huye de esa persecución, se enfrenta, ¿verdad? Le pone la cara a la situación y cabe obviamente preso, ¿verdad? Y lo llevan, ¿verdad? Prácticamente arrestado a Roma. Entonces él ahí permanece en Roma durante un tiempo predicando, pero después de un tiempo lo van a llegar a, puede decirse, martirizar ahí. Según cuenta la historia, a Pedro lo van a crucificar boca abajo. Él quería, bueno, lo iban a crucificar y él no quería morir igual que Jesús, así que deciden crucificarlo boca abajo. Detalles históricos bien interesantes del mundo cristiano. Pero sigamos adelante. Entonces, hasta aquí por lo menos decir que en este contexto cristiano nace la filosofía cristiana. Ahora, ¿cuál es el papel de la filosofía cristiana? ¿Para qué realmente servía? Servía específicamente para poder fortalecer aquello que se decía creer acerca de Cristo. Es decir, todo lo que es doctrina va a ser sostenida, fundamentada y cada vez redactada de manera más rigurosa, utilizando las herramientas de la filosofía, la deducción, el debate, todas esas dinámicas de ejercicios racionales que la filosofía enseña, que utilizaban los antiguos filósofos, van a ser utilizadas para poder ir volviendo cada vez más sólida la fe cristiana, ¿verdad? A partir de lo que se va comprendiendo en la Biblia y lo que incluso los que son cristianos y anticristianos
atacan a la fe cristiana. Entonces van a aparecer un montón de filósofos que van a intentar defender la doctrina cristiana usando, sí, el conocimiento teológico, pero con las herramientas de la filosofía. En este caso, entonces, la filosofía se vuelve una herramienta para la teología, se vuelve una servidora para poder darle fortalecimiento a la doctrina teológica. Veamos un poquito acerca del Renacimiento carolingio también, como parte del contexto histórico. Los primeros filósofos cristianos van a aparecer aproximadamente durante el año, ¿qué? 200 aproximadamente, ya con algunos primeros defensores de la doctrina, ¿verdad? Como Ireneo, como Tertuliano, como Justino. Después van a fortalecerse la iglesia cristiana, después ahí por el año 300, 400, con los grandes doctores de la iglesia que van a ser grandes maestros también de filosofía y que van a también utilizar todo este conocimiento filosófico, incluyendo además los conceptos de Aristóteles para hablar acerca de la naturaleza, por ejemplo, de Cristo, la naturaleza entre la relación de padre e hijo, ¿verdad? Cuando hablan de la Trinidad. Entonces ahí donde realmente la filosofía juega su papel, donde van a ayudar a los grandes teólogos para darle ese orden sistemático al conocimiento que hoy en día es muy sólido. Ya nadie pone en duda quién es Dios y cuáles son sus atributos. Ya nadie lo pone en duda, excepto los ateos que dudan de todo. Pero al menos los cristianos ya todos sabemos quién es Dios, cuáles son sus atributos, sus potencialidades, qué es lo que no puede hacer. Entonces, ¿cómo hemos llegado a ese acuerdo? Bueno, porque culturalmente ya hemos sido evangelizados con aquel fruto que fue todo el reflexionar filosófico de los grandes padres de la iglesia. Entonces hablemos un poquito del Renacimiento carolingio. Carlomagno, el rey Carlomagno, es hijo del rey Pipino III. El rey Pipino III tuvo dos hijos, Carlomán y Carlomagno. Carlomán y Carlomagno van a tomar el poder juntos entre el año 768 al 771. Luego se queda Carlomagno, él, ya cuando tiene su hijo, que es Carlos, el joven, va a tomar el poder, ¿verdad? Como rey en el año 800, ya Carlomagno muere, ¿verdad? Y queda él con su hijo gobernando como reyes, ¿verdad? Y va a ser consagrado por el Papa León III, ¿verdad? Desde el año 800. Su hijo como rey principal y él como rey regente, como padre rey. Los dos gobernando, ¿verdad? Y van a ser entonces los reyes de lo que llamaríamos el Imperio Carolingio, que abarcaba todo el reino de Lombardía, los francos y los romanos. Para que tengamos idea del poder de Carlomagno, pues este es el mapa del Imperio Carolingio. Todo lo que ven en color negrita son las fronteras del imperio. Lo que ven en color morado es el Imperio Franco que recibieron del padre Pipino III. Y lo color anaranjado, pues sería lo que conquistó Carlomagno posteriormente, Sajonia y Lombardía. Hay que recordar que el Papa, ¿verdad? Tiene también territorios que no le corresponden a Carlomagno. Es decir, que todo lo que llamamos estados pontificios, como el Estado Vaticano, ¿verdad? Anteriormente existía también Aviñón. Había, creo que algunos son ahí por Lombardía que le pertenecían también al Papa, ¿verdad? Habían varios territorios que pertenecían al Papa y que eran considerados estados pontificios autónomos, donde los emperadores y reyes respetaban ese privilegio de terreno del Papa. No imponían ningún tipo de reglamento al respecto. Ahora bien, como el Papa en esta época no tiene ningún ejército, es decir, todavía no hay cruzados, ¿verdad? En esta época, no hay ningún tipo de orden militante de parte del Papa, no hay nada, el Papa está solo, ¿verdad? Solamente con los clérigos. Entonces, quien se vuelve el defensor del Papa en ese momento va a ser el emperador. El emperador Carlomagno es emperador cristiano, por lo cual, convertido al cristianismo, ¿verdad? Se vuelve uno de los principales defensores. ¿Qué es el Renacimiento carolingio? Bueno, es el proceso que llevó a cabo Carlomagno junto con la iglesia. Específicamente le va a pedir a un monje que le ayude a dar una pequeña recuperación a Europa a nivel educativo. ¿Verdad? Van a hacer unas reformas de carácter político, pero también de carácter educativo. Algunos historiadores dicen que fue la época en la que se sale del oscurantismo del siglo V. Bueno, yo soy de los que piensa que oscurantismo en qué sentido, porque en realidad yo, por lo que he visto en la historia, en el siglo V, que es año 400, es donde la iglesia mayor crecimiento teológico tuvo. Es decir, fue la época en la que más se fortaleció la fe, más claridad hubo, menos riñas con las diferentes herejías, es decir, había más claridad cristiana al respecto. Así que por lo menos al lado de la historia de la iglesia no había tanto oscurantismo que nos refiramos. Ahora, si nos referimos al tema del avance, al avance tecnológico, al avance científico,
Pues obviamente toda Europa pues estaba sumida en ignorancia, es decir, solamente las élites tenían la capacidad de poder obviamente tener a sus hijos estudiando. La gente común se dedicaba al campo, así que se dedicaba a la agricultura. No va a ser sino hasta casi el año que 1200, 1300 en que algunos otros de clase media alta, podrán enviar a sus hijos también, ¿verdad? Pero la educación no era algo muy popular para todo el mundo. Es decir, que solo se educaban quienes querían también. Los padres preferían que sus hijos se fueran al campo, como todavía sucede en algunas partes de Latinoamérica, que prefieren que los hijos trabajen y ganen dinerito antes de irse de estudiar. Entonces, no es cierto que había tanto oscurantismo por un problema de atraso, que alguien tenía retraso, por lo menos a nivel del gobierno, a nivel de la iglesia. No, es que el retraso era global. Es decir, no había tanto interés por crecer a nivel de escuelas. Pues Carlomagno sí siente que hay que promover un poco más la educación. Él considera que un pueblo quizá más formado o por lo menos la gente que puede educarse, pues debe estar bien formada. Así que le va a pedir a la iglesia que sea ella la que tutele la parte educativa. Así que va a haber un periodo de aumento en estudios artísticos, literarios, jurídicos y litúrgicos. Es decir, que van a mejorar incluso el nivel de belleza, de estructura, por ejemplo, de la misa, de los sacramentos. Toda esa parte la van a embellecer para llevarla a un nivel de solemnidad digna de Dios, ¿verdad? Y también la parte educativa, pues obviamente para poder llevar a la humanidad a un crecimiento cultural, que es lo que se propone también Carlomagno. El defensor del cristianismo le llamaron porque, por eso aparece en esa pintura con la iglesia, ¿verdad? Se supone, entiendo yo, que la iglesia que está sosteniendo en su mano es la antigua Basílica de Roma, ¿verdad? Como se miraba al inicio, antes de ser reformada, ¿verdad? Entiendo que esta es la iglesia que está sosteniendo en su mano. Defensor de la iglesia. Lo que es cierto es que Carlomagno abre una historia muy diferente porque la iglesia empieza a tener unas relaciones cada vez más cercanas con el imperio. Es decir, antes de Carlomagno, la iglesia pues siempre tenía intromisiones de parte de algunos emperadores, pero no había esa amistad como la va a haber en la época de Carlomagno. Es decir, que en este momento la iglesia católica romana, ¿verdad? Cristiana católica romana, que es lo correcto decir, se va a mantener obviamente más sólida, más protegida, porque va a tener un emperador también de su lado. La ayuda imprescindible para Carlomagno van a ser los clérigos, porque eran los únicos que podían leer y escribir. Pongámonos en los zapatos de los clérigos de aquel momento. La gente campesina no le interesaba educarse porque sabía que de repente que no tenía mayores oportunidades, así que se dedicaban al día, a cultivar, a comercializar, al mercado, todo eso. Mientras que los clérigos querían aprender la palabra de Dios y por tanto, para poder leer la Biblia, tenían que aprender primero a leer latín, porque la Biblia estaba escrita en la lengua latina, la lengua culta, la lengua, se puede decir, era como la lengua, era como el inglés de aquel momento. Entonces había que aprender prácticamente esa lengua universal, que era el latín, que se volvió la lengua del imperio, para la parte del derecho, para la parte de los funcionarios, para la parte también de los edictos, todo eso estaba en latín. Y pues también la misa fue traducida a latín. Y para leer la palabra también en latín. O al menos aprender a leer también griego, porque también aprendían a leer griego, ¿verdad? Tal vez un poquito de arameo, un poquito de hebreo, evidentemente lo aprendían también. Si no, le habría sido imposible a hombres como a Jerónimo, San Jerónimo, traducir la Biblia. Entonces, había conocimiento de las lenguas, claro que sí había, un poquito lejano, no tan ideal y tan perfecto como quizá se pueda tener hoy en día, porque hoy en día pues hay un poco más de, se puede decir, de ciencia, mayor conocimiento lingüístico, pues, del que había en aquel momento. En aquel momento aprendían la lengua y si sabían traducirla, pues hacían el esfuerzo de traducción. No eran filólogos ni lingüistas expertos, conocían la lengua, la hablaban y por eso es que podían traducirlo, ¿verdad? Esa es la particularidad, por lo cual es más confiable una traducción de la Biblia actual que una traducción de aquel momento, porque en aquel momento podían haber ciertos errores de interpretación en los giros lingüísticos que hoy se comprenden muy bien. Son detalles que hay que aclarar también, y por importantes también, para la verdad también que hay detrás de esta enseñanza que hay dentro de la filosofía cristiana. Ahora bien, ellos se van a convertir entonces en la mano derecha para la parte de enseñar a leer y a escribir también. ¿Qué aprendían los monjes? Los clérigos o los monjes aprendían pues primero la palabra de Dios, a orar también, la parte lingüística, eran grandes traductores, grandes copistas, es decir, que eran los principales
eh, rescatadores de obras antiguas. Si encontraban una obra en latín o en griego, ellos la traducían y la pasaban al latín, ¿verdad? Para que pudiera actualizarse el texto y evitar que se perdiera en la historia. Entonces eran los principales copistas. De estos grandes copistas van a aparecer las grandes bibliotecas de Europa. Ya vamos a mencionar, por ejemplo, algunas. Va a haber una fuerza de crecimiento teológico, pero también de conocimiento filosófico. Pero el conocimiento filosófico va a tener mucha fuerza teocéntrica y todo el avance del renacimiento carolingio también tiene una fuerza teocéntrica. Dios es el centro. Así que el Estado, la iglesia, la liturgia, la parte educativa, todo tiene obviamente a Dios de trasfondo. La iglesia tiene que cumplir con su papel y el Estado también de cumplir con la voluntad de Dios en la tierra. Carlomagno lo entendió muy bien. El Estado tenía que servir al hombre, ¿verdad? Porque es criatura de Dios y el emperador prácticamente tiene el poder que le viene de Dios, ¿verdad? Dios le permitió estar ahí, por tanto, él debe gobernar sabiamente al pueblo. Es decir, vuelve a haber otro crecimiento, lo que llamamos un verdadero renacimiento. Esa reforma carolingia es un verdadero renacimiento porque pretendían quizá llegar al nivel de Salomón, es decir, en una época en la cual Estado e Iglesia estuvieran de la mano, cumpliendo con la voluntad de Dios. Ese era el interés político y también religioso. Y si no se podía, por la cantidad de credos que había en aquel momento, tantas iglesias no cristianas, tantas judíos, budistas y cosas que podían haber, y diferentes religiones que habían alrededor, pues por lo menos que tuvieran como centro al hombre de manera humanista, un renacimiento, ¿verdad? Antropocéntrico humanista, donde el hombre fuera obviamente protegido, ¿verdad? Bajo obviamente la idea de que el hombre es imagen de Dios, lo que había enseñado San Agustín, y veremos también, y pues a partir de ese momento entonces comienza este interés de formar escuelas para enseñar al hombre la verdad, el conocimiento, la ciencia. Ya vamos a ver a qué ciencia nos vamos a referir. En la lengua latina, anteriormente antes del latín, la lengua más universal fue el griego. Eh, y el griego antiguo, que se llama griego lacoiné. Por eso decimos que el latín se convierte en la época de Carlomagno en la nueva koiné, en la nueva lengua griega, ¿verdad? Popular, manejada por todo el pueblo. Cuando algunos hermanos evangélicos dicen, por ejemplo, que los católicos ocultaron la Biblia y la pusieron en latín para que nadie la entendiera, están diciendo una gran mentira, por una sencilla razón, y con todo respeto lo digo. Es una gran mentira porque la lengua de latín es la lengua más conocida en el Imperio Romano para ese momento. Es decir, mucha gente la hablaba, incluso la gente que no la podía leer, la podía entender. Es decir, los que iban a misa aprendían latín con solo estar yendo a la misa, respondían al sacerdote incluso. Si el padre decía Dominus Vobiscum, entonces la gente respondía y con spiritum tuum, y con tu espíritu. La gente entendía lo que estaba respondiendo en latín porque ya habían comprendido parte de latín. No lo podían escribir, pero mucha gente lo podía hablar. Así que no es cierto que la lengua de latín era para ocultar la palabra de Dios. Al contrario, lo hicieron en latín para que la Biblia fuera más conocida y fuera llevada también a todas las escuelas y monasterios para que pudiera ser estudiada por todos los monjes. Así que no había interés por ocultar nada, era al contrario, querían popularizar la Biblia. Lo que pasa es que no le dejaban la Biblia a cualquiera, eso sí, porque ¿qué es lo que pasa cuando le dejamos la Biblia a cualquier persona que ignora la recta interpretación? Pues se genera lo que hemos visto hoy, excesos. Excesos de gente que malinterpreta la palabra, ¿verdad? Y se generan un montón de sectas, un montón de iglesias que tergiversan incluso la Biblia. Ahí pasan interpretando que hay que dar billete para poder convencer a Dios de un milagro, ¿verdad? Cosa que la Biblia no dice. Eh, Cuando me refiero a los pactos, no hay ningún tan solo texto bíblico que hable de que a Dios hay que darle pactos para que te haga un milagro. Sin embargo, muchas iglesias lo andan enseñando hoy. Entonces, ¿y de dónde sacan eso? De una mala interpretación de la Biblia. Tergiversan todo a conveniencia. Incluso han habido hombres que se han creído Jesucristo, ¿verdad? Hubo un hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda que creía ser la reencarnación de Cristo porque simple y sencillamente él creía que porque se conocía muy bien la teología de Pablo, él sentía que el espíritu de Pablo lo había gobernado. Y después de darse cuenta de que la iglesia, de convencer a su iglesia de que él era el espíritu reencarnado de Pablo, convenció a la iglesia de que además ya no era Pablo, sino que era la encarnación de Jesucristo hombre. Y convenció a la gente de que él era Jesucristo hombre. Y no se quedó ahí. Llegó a tal grado que llegó a decir incluso que él era el Padre. Entonces llegó a decir que
llegó a mandar a su iglesia a que ya no le dijeran Jesucristo, sino que le dijeran papá o padre, porque él se consideraba ya Dios Padre. Y su esposa, ¿verdad? Sería Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La señora, ¿cómo que se llama esta señora? Que es un poco desquiciada también. Se llama, se me escapa el nombre. La iglesia se llama Creciendo en Gracia. Si quieren, busquen en internet videos de la iglesia Creciendo en Gracia. Pásense a ver un video de Lisbeth, se llama la mujer. Vean los videos de Lisbeth, que se cree Lisbeth Melquisedec, o Lisbeth Miguel, o Lisbeth Espíritu Santo. Ella cree ser la reencarnación de esos personajes bíblicos. Y todo por una pésima interpretación de la Biblia. Eso es lo que la Iglesia Católica pretendía, de dejar que la Biblia fuera leída por todo el que supiera latín, pero enseñada solamente por aquellos que habían aprendido y estudiado teología, para evitar la tergiversación de la palabra. Porque ya venían de una época de mucha confusión y no querían que volviera a ocurrir lo mismo. Bueno, se dejó la libertad de que todo el mundo la agarrara como le diera la gana y volvimos a caer en el mismo problema que tuvieron los cristianos durante los primeros 300 años de cristiandad. El latín, ¿verdad? La minúscula carolingia, que es esa minúscula que hoy llamamos prácticamente letra gótica, proporcionó un modelo de escritura claro y sencillo para los manuales, usando en primer lugar los monasterios de Corbie y Marmoutier o San Martín de Tours, ¿verdad? Y se fijó una nueva versión estandarizada del latín que permitió acuñar nuevas palabras mientras se conservaban las reglas gramaticales del latín clásico. Ese latín medieval se convirtió en la koiné de la élite culta europea, permitiendo a clérigos, funcionarios y viajeros hacerse entender por toda Europa central, occidental. En este caso, pues, es el nuevo inglés, es el inglés de aquel momento, ¿verdad? Por lo cual es una lengua muy popular. Tan popular que hasta el día de hoy, tanto los que estudiamos teología como los que estudian derecho, pues nos tenemos que aprender palabras en latín. Miren los de derecho ahí, manejan un montón de términos, ¿verdad? Lex et lex, la ley es la ley, ¿verdad? Et lex, set lex, dura lex, ¿verdad? Hacer la ley, dura es la ley, ¿verdad? Muchas terminologías en latín que tienen que aprenderse ellos, ¿verdad? Porque son algunas frases que encierran muy bien el sentido, ¿verdad? De un término jurídico como habeas corpus, por ejemplo, carta magna, por ejemplo. Son palabras que vienen del latín directamente y que sirven de mucho para la comprensión de conceptos tanto jurídicos como teológicos y en este caso también filosóficos y religiosos. La escolástica, hablemos de la escolástica. La escolástica pues comienza también con Carlomagno, que le pide a este monje llamado Alcuino de York, San Alcuino de York, eh, que sea él el primero en fundar algunas escuelas, las famosas escolas. Las escuelas son oportunidades para formar tanto a monjes como para gente también externa, así que había monasterios que daban clases a nivel interno y a nivel externo para quienes quisieran estudiar tanto la filosofía como la teología y las artes liberales, ¿verdad? Por lo cual, Alcuino de York, ¿verdad? Guiado por esta intención del emperador, se convierte en uno de los primeros, ¿verdad? En formar a los principales miembros de la corte, miembros del monasterio, miembros también del episcopado y futuros sacerdotes, que serían obviamente los que dirigirían también al pueblo en la parte moral. Y en el caso pues, del derecho, pues a los que serían funcionarios de la corte también. En el año 782, Alcuino se reúne con Carlomagno en el palacio de Aquisgrán. Ahí se ponen de acuerdo para fundar estas escuelas y le pide que le ayude pues, con esta reforma educativa. Y así comienzan entonces a funcionar las primeras escuelas que van a estar ubicadas a la par de los obispados, es decir, junto al obispo. Recuerden lo que decía la carta de San Ignacio de Antioquía, a la iglesia de Esmirna, que donde está el obispo está la iglesia. Pues es así, el obispo prácticamente se vuelve en el personaje principal de cada región, ¿verdad? Es el primero que toma las decisiones y vigila por el orden y administra la iglesia, porque así aparece en la Biblia. Si usted lee Primera de Timoteo capítulo 3, usted va a poder leer a Pablo diciéndole a Timoteo que gran cargo y noble es el que desea ser obispo, porque el obispo tiene que ser, y le da una serie de características de cómo debe ser el miembro del episcopado. Recuerden que la palabra obispo viene del latín obispus, y obispus es una palabra que viene del griego episcopus, ¿verdad? Que significa el que investiga, el que administra, el que aboga, el que dirige.
Entonces, en este caso, el episcopo u obispo es el administrador de la iglesia a nivel local. Importante tener ese dato para entender por qué el obispo entonces se vuelve en el personaje principal para cada iglesia local. Hasta el día de hoy sigue siendo así. Las iglesias están divididas en diócesis y pues aparece un obispo por cada diócesis dirigiendo una región de departamentos o provincias para poder mantener el orden de la iglesia cristiana. Aquí algunos detalles nada más ya de cultura general. Miren la belleza bueno, el poder también de Carlomagno, ¿verdad? Fue un hombre muy poderoso, ¿verdad? Un gran imperio. Miren las joyas que tenía. Aquí un dato curioso que les tengo. Esta crucecita de madera así medio feíta que se ve ahí, enrolladita en un cuarzo de ámbar, creo que debe ser, o de vidrio. Esa crucecita que está ahí guardada, ese relicario, es el pectoral de Carlomagno. Ese pectoral tiene una crucecita de madera y a que no me adivinan de qué madera salió. La famosa cruz de Jesús fue buscada por la madre del emperador Constantino, que si no recuerdo mal es el nombre de ella, creo que es Helena, ¿verdad? Santa Elena, y ella se fue a la búsqueda de esa cruz y según se dice en la historia, logró encontrar tres cruces en el lugar donde se marcaba lo que había sido Gólgota. Encontró tres vestigios de cruz. Y para someter, según la leyenda, para someter a prueba cuál era la cruz de Jesús, pues mandó a que consiguieran algún cadáver, alguna persona muerta. Oraban poniendo el cuerpo de la persona sobre cada una de las cruces, pidiéndole al Señor que lo resucitara. Alguien recién muerto, ¿verdad? Entonces lograron el éxito de una resurrección colocando a un difunto encima de una de las cruces y así fue la manera como esta mujer se dio cuenta que era la cruz verdadera. Entonces se la llevaron, ¿verdad? Se la custodiaron, se la llevaron a Constantinopla para protegerla ahí, la famosa cruz de Jesús, la que llamarían la Vera Cruz o la verdadera cruz. Luego de un tiempo, esa cruz, como se volvió famosa por el poder curativo, de resucitar incluso obviamente por el poder de Cristo, más que por la cruz misma, y la fe que la gente tenía, obviamente, en lo que perteneció a Cristo, así como aquella mujer que se curó con solo tocar el manto, pues la gente creía que con tocar la cruz de Jesús quedaba curada también, con la misma fe, por ser quien Cristo quien es. Eh, pues de ahí nace una gran leyenda, por lo cual se llevó incluso a ataques, asedios, con el interés de reconquistar o quedarse con esa cruz. Para evitar el conflicto armado de tantas batallas, intentos de robo y todos esos saqueos, tomaron una decisión de partir la cruz en fragmentos. Partirla en fragmentos, tanta cantidad fuera necesario para pacificar todo el imperio, para que nadie se atreviera a invadir a nadie, sino que cada uno tuviera un pequeño recuerdo de la cruz de Cristo. Entonces, por esa razón, se repartieron fragmentos de la Veracruz, ¿verdad? En diferentes partes de toda Europa e incluso hoy en día de Latinoamérica, porque hasta Latinoamérica ha llegado. De hecho, en Tegucigalpa, en la Basílica de San Miguel, en la Catedral de San Miguel, la catedral del centro de Tegucigalpa, ahí en una de las capillas está la Vera Cruz, está un fragmento también, así en forma de cruz también, un pedacito de la madera de la cruz, en un relicario que lograron conseguirlo creo que con la iglesia de Bélgica. Entonces, para acabar con este problema y que cada iglesia tuviera pues por lo menos un fragmento de la cruz de Jesús que históricamente se cree en la madera original de la cruz de Cristo. Esa es la razón por la cual Carlomagno andaba en su pecho ese fragmento de maderita muy sencillo, ¿verdad? Adornado de joyas, pero no tan valiosas como el pedacito que estaba siendo protegido por todo eso que lo guardaba. Se dice que el trono de Carlomagno fue encontrado por Napoleón, ¿verdad? Hoy existe todavía el trono de Carlomagno, ¿verdad? Hoy incluso alrededor de ese trono se construyó toda una basílica, hay una iglesia prácticamente rodeando el trono de Carlomagno, ahí está la corona de Carlomagno, está el sepulcro, el féretro de Carlomagno también, así de poderoso. Y para terminar, sí, recuerdo que es Santa Elena de Constantinopla o Santa Elena de la Cruz, se le llaman también, Santa Elena de la Santa Cruz, porque ella fue la que encontró con esa expedición que hizo a Roma esa famosa cruz. Y esa es la razón por la cual ningún museo dice, aquí tenemos la cruz de Cristo, porque en todas las partes del mundo hay un pedacito de la cruz. Bien, hablemos de la creación de escuelas. Habían tres tipos de escuelas, la escuela monacal,
donde estudiaban los monjes también a nivel externo como a nivel interno. La catedralicia para los candidatos al ministerio y la palatina para los servidores públicos. Un poquito más de detalles al respecto. La escuela monacal o la escuela interna era para los monjes que estaban a nivel de claustro, es decir, aquellos que vivían encerrados ahí, ¿verdad? Estaban en la escuela interna. Los que no permanecían en claustro estudiaban de manera externa, es decir, llegaban al monasterio nada más para formarse durante el tiempo de estudio y después podían volver, obviamente, a sus ciudades o a su casa incluso. Normalmente estudiaban también los monjes oblatos, aquellos que eran obviamente admitidos para ser monjes, pero que no iban a pasar a ser parte de ninguna orden, es decir, que eso quedaría nada más como frailes. Podían también estudiar ahí. Incluso habían estudiantes externos de familias que de repente mandaban a sus hijos a aprender a leer y a escribir ahí. Hay un caso muy famoso, que es el caso de Santo Tomás de Aquino, al cual su padre, ¿verdad?, lo va a mandar a estudiar al monasterio de los benedictinos a la edad de 5 años, para que estudiara ahí a las letras primero y aprender a leer y escribir, y si fuera posible también para estudiar un poco lo que sería gramática suficiente para después ser abogado, que quería que fuera abogado. Y la escuela interna, que es para los que viven bajo claustro, ¿verdad? Que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura y la teología. En sentido amplio, pues es el lugar donde el monje se desarrolla a nivel de la actitud intelectual. Ahí estudiaban tipos de artes liberales. Ya vamos a ver cuáles son las artes liberales que se podían llegar a estudiar ahí. La escuela catedralicia es la que estaba al mando del obispo. El obispo obviamente mandaba a formar a los hombres que estarían al lado de él, ¿verdad? En el ministerio eclesiástico, a los futuros sacerdotes, ¿verdad? Y a los futuros también quizá miembros de la curia romana o de la curia también del palacio episcopal. Los que estarían como secretarios, que estarían obviamente jugando papeles importantes como vicarios, ¿verdad? A todos ellos. La escuela palatina es para formar a los que serían parte de los gobiernos, es decir, los funcionarios. Así que ellos estudiaban la parte sobre todo de gramática, retórica, lógica y cuando mucho leyes para obviamente formarse bien. No estaban obligados a pasar por la teología, cuando mucho por la filosofía. Cuando mucho podían pasar estudiando filosofía para poder llegar a, obviamente, a tener un papel importante dentro del gobierno. Lo que sí era importante era aprender letras, lo que era retórica, gramática y dialéctica, que era importante. Aunque en aquel momento dialéctica también se le llamó lógica. Los primeros temas que van a enseñar en la escuela, ¿verdad? Es Dios y la Trinidad, es la persona humana en sentido filosófico, la Eucaristía, ¿verdad? Para hablar un poquito de la sustancia, el accidente de famoso Aristóteles, lo utilizaron para hablar un poquito de este milagro que la Iglesia Católica, ¿verdad?, acepta, que es que cuando ellos piden al Espíritu Santo que convierta el pan y el vino en cuerpo y la sangre de Jesús, para que sea verdadero lo que Cristo enseñó en San Lucas capítulo 22, cuando dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Y hagan esto en memoria mía, pues cada vez que hacen el sacramento de la Eucaristía, recordando la cena del Señor, pues se cumpla y se haga verdad lo que Cristo prometió, que en lo que comerían y lo que beberían sería cuerpo y sangre del Señor, y no solamente pan y vino, por lo cual creen que obviamente cuando oran al Espíritu Santo, ¿verdad? Creemos cuando se ora, el Padre ora al Espíritu Santo en esta oración hermosa que se llama la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo para que venga sobre el pan y el vino, se convierte en cuerpo y sangre del Señor en sustancia, aunque en apariencia sigue siendo pan y vino, pero en sustancia habrá cambiado, ¿verdad? Entonces es importante entender aquí el concepto de sustancia de Aristóteles y ese que utilizaron los monjes para explicar este proceso que la misma iglesia va a llamar transubstanciación, el cambio de la sustancia del pan y del vino en cuerpo y sangre del Señor. Interesante cómo la filosofía mete las manos en este concepto tan importante para la iglesia cristiana católica. También el tema de la predestinación del hombre, si existe o no existe un destino para el hombre y hasta qué nivel, ¿verdad? Porque se habla del libre albedrío del ser humano, la iglesia reconoce que hay libre albedrío, pero también hay una predestinación. Pareciera contradictorio, pero no cuando lo vemos, ¿verdad? Bajo la óptica de Dios, ¿verdad? Estamos predestinados a un proceso de salvificación, donde podemos salvarnos o condenarnos, ¿verdad? Pero cada uno tiene la opción de decidir si quiere salvarse o condenarse. No podemos evitar el final, que sea como sea, tendremos que decidir a dónde queremos ir. De eso no nos podemos librar, pero sí podemos decidir dónde, ¿verdad? Es hermoso el concepto de predestinación desde el punto de vista cristiano,
porque no te roba tu libertad de elección, ¿verdad? Aunque hay un plan establecido al final. Eso es bien interesante. Y el tema de la libertad humana, ¿verdad? Para hablar un poco de los límites respecto al tema de los vicios, las virtudes, los placeres y todos esos detalles que también van a ser muy importantes para la filosofía cristiana. Las dos primeras facultades que aparecen para la enseñanza en aquel momento, donde van a surgir algunos estudios filosóficos también importantes, a causa de este resurgimiento cultural que va a producir la Reforma Carolingia, pues es la enseñanza de dos grandes facultades, trivium y quadrivium. Las ciencias del trivium viene de tres, ¿verdad? Implica tres disciplinas. Y quadrivium viene de cuatro, de cuadro, ¿verdad? De cuatro disciplinas. Así que las ciencias del trivium son la gramática, la lógica, que también va a ser llamada dialéctica, porque la lógica me ayuda a razonar correctamente para poder debatir. Entonces ahí entra la dialéctica, el diálogo, ¿verdad? Y está la retórica. Entonces están las tres primeras disciplinas de carácter lingüístico. La gramática, arte de escribir bien; lógica, el arte de razonar bien; y retórica, el arte de hablar bien. ¿Verdad? Tres artes para aprender a escribir, a razonar y a hablar correctamente. Importante para la gente que estaría en la parte de, sobre todo del derecho, la parte de cómo se llama, del gobierno específicamente. Pero eso no quería decir que los filósofos cristianos no lo utilizaran. Claro que lo estudiaban también. Estaban casi obligados a estudiar ambas ramas, ¿verdad? Sobre todo, no obligados, sino que tenían la oportunidad de estudiar ambas ramas si quisieran. Y estaban las otras cuatro ramas, que son la aritmética, la matemática prácticamente, la geometría, la astrología. Importante reconocer que el término correcto tendría que ser astrología, no astronomía, porque la palabra etimológicamente astronomía significa leyes de los astros, astrónomos, ¿verdad? Mientras que astrología es ciencia de los astros. Entonces, desgraciadamente, como la palabra astrología en la Edad Media se va a mezclar más adelante con supersticiones de tipo esotérico, eso es lo que termina arruinando el concepto. Pero yo soy de los que piensa que el término que deberíamos de devolverle a la ciencia contemporánea de la astronomía tiene que ser astrología. Porque si la psicología estudia la mente, la biología la vida, pues la astrología los astros, ¿verdad? Tendría que obviamente ser la ciencia, el término adecuado para la ciencia actual. Y quitarle de la mano, ¿verdad? Arrebatarle de la mano a los que tengan engañando a la gente con el tarot y con los astros ahí del zodiaco, quitarle de la mano esa palabra que no les corresponde, ¿verdad? Llamarle pseudo astrología si queremos, pero no llamarle astrología a lo que no es astrología. La iglesia siempre le llamó astrología a la ciencia adecuada, ¿verdad? ¿Y cuál sería la cuarta? La cuarta disciplina o ciencia de carácter, miren que en el lado del trivium se aprende cosas de carácter lingüístico. En el caso de quadrivium se aprenden cosas de carácter más de la naturaleza, en matemática, geometría, astrología. ¿Cuál será entonces la otra ciencia matemática que está ligada a estas cuatro? ¿Verdad? Aunque no lo crean, una ciencia de esta época será la música. La música es para la iglesia de aquel entonces, ¿verdad? Y para el Estado también, es una ciencia matemática, ¿verdad? Y los que estudian en bellas artes, que llegan a ese nivel de exquisitez matemático de la música clásica, no me dejarán mentir. La música clásica en esos niveles avanzados es pura matemática. Es pura matemática. Y hoy incluso con los sistemas, ¿cómo se llama? Electroacústicos y con la parte de los sintetizadores, con la parte de manejo de la informática para manejar el sonido, también es pura matemática. Así que tendría que seguirse reconociendo la música como una ciencia matemática, porque se ocupa muchísimo conocimiento, no solamente en los instrumentos musicales, en la parte del canto, sino también en la parte técnico, en la parte, sí, tecnológico, para poder manejar correctamente la parte de los sonidos. ¿Verdad? Entonces, debería de ser reconocida, digo yo, como una ciencia matemática todavía, ¿verdad? Y yo creo que los de Bellas Artes se sentirían muy, pero muy bien, ¿verdad? De que su ciencia de la música no fuera simplemente considerada un arte así secundaria. Es un arte importante para la cultura también, porque creo que las más grandes películas que recordamos también son grandes películas por sus grandes bandas sonoras, ¿verdad? ¿Quién no recuerda a Titanic, por ejemplo, y sus melodías? Tiene de trasfondo eso. Y la música nos transporta, la música nos hace viajar, así que tiene un gran impacto cultural. Debería ser considerada una hermosa rama de la ciencia también todavía.
terminaron reducidas estas dos grandes ramas a simplemente lógica y teología. Y dirán ustedes, ¿y la matemática qué pasó? Bueno, todos los teólogos tenían que ser grandes matemáticos. De hecho, tenían que haber estudiado matemática para poder dedicarse a estudiar la parte de teología. ¿Por qué? Cuando miremos a Santo Tomás de Aquino, vamos a entender por qué tenían que ser matemáticos o astrónomos o geómetras para llegar a ser teólogos. Ya vamos a ver por qué. La escolástica, pues, es aquello que pertenece a la escuela. Y se la va a llamar así a todas las ramas de la filosofía, mejor dicho, a todas las disciplinas que aparecen en aquel momento, que van a ser parte de la filosofía, pero que surgen en este ambiente de enseñanza escolar, ¿verdad? Ojo, que aquí escuela se entiende más como en el sentido de universidades. No son escuelas tanto para niños, es más para jóvenes y adolescentes y adultos. Así que no es escuela en el sentido contemporáneo, es más en el sentido de colegio universidades, en ese sentido más o menos. Pero sí son el preámbulo de las primeras universidades. Por eso es que históricamente reconocemos que la Iglesia Católica es la primera en fundar escuelas y universidades. De hecho, si ustedes investigan cuáles fueron las primeras universidades del mundo, al menos las primeras 7 grandes universidades del mundo son fundadas por la Iglesia Católica. Entre las universidades más antiguas que yo recuerdo está la Universidad de Macerata, la Universidad de Lieja, en Bélgica, la Universidad de, ¿cómo se llama? De Pisa, la Universidad de, bueno, la Sapienza de Roma, evidentemente, está la de Salamanca, está la de París, está la de Bolonia, en Alemania, eh, por mencionar alguna, la de Padua, también en Italia, ¿verdad? Hay algunas de ellas, ¿verdad? Que son muy famosas y populares. Y la primera universidad de tipo, se puede decir, pública o de los reinos de Europa, es la de Nápoles, que va a surgir casi 100 años después de la primera universidad católica. Es decir, que el Estado no le interesaba tanto formar a la gente. Fue más bien el emperador Carlomagno católico con la Iglesia católica la que van a comenzar con esa intención. El resto de reinos no les interesaba tanto andar fundando escuelas. Hasta que ya aparecen las primeras universidades, empiezan a tener cierto interés por andar educando a todos los demás. La filosofía religiosa que pretende conocer la revelación del cristianismo, pues es lo que también llamamos escolástica. Va a utilizar muchos elementos de Aristóteles, de Platón, de grandes filósofos, para poder hacer de esto, pues, una filosofía religiosa que ayudara a comprender esta doctrina. Así que vamos a ver algunas características de la escolástica. Son en realidad por lo menos 3 características. Característica número 1. Imagínense que yo llegara a un aula de clase, primer día de clase, arrebatara las puertas así de par en par, ¡pra! Gran sonido de estruendo al entrar al aula y comenzara yo diciéndoles a ustedes, nadie usará sus celulares ni hará comentarios infames en esta clase. Por lo tanto, supongo que muchos de ustedes no apreciarán el valor que tiene la ciencia y el arte de la filosofía. Pero aquellos que serán pocos, que posean la predisposición, les enseñaré cómo dominar la mente y engañar a los sentidos, les enseñaré cómo embotellar las falacias y generar la verdad, e incluso ponerle un alto a la ignorancia. Señor Potter, imagínense que yo entrara a un aula de clase con esa actitud pedante, como un profesor Snape, ¿verdad? Yo basé esta frase que escribí aquí, la basé en lo que dice el profesor Snape cuando entra al aula de clase por primera vez, cuando está Harry, Hermione y Ron, ¿verdad? Entra con una actitud pedante y empieza a callar a todo mundo, golpea las ventanas, cierra ventanas, golpea puertas, y entra todo pedante, se para en el estrado y con esa actitud así prepotente. ¿Se imaginan que yo llegara así al aula? Pues fíjense que desgraciadamente eso es lo que el mundo cree y llama la vieja escuela, o mejor dicho, la escolástica. La gente creía o cree que la escolástica era esto. Creen que era el maestro pedante que llegaba al salón y todos los demás estudiantes como gente sin luz, por eso se le llamaba alumnos, ¿verdad? Gente sin luz, llegaban prácticamente a oscuras y uno llegaba a iluminarles con todo el conocimiento. Esa era la actitud que creía alguna gente que era la escolástica. Y por eso es que en la época moderna de la pedagogía llegaron a sentir tanto repudio por la escolástica, llamándole la vieja escuela, o incluso creyendo que esa escuela de memorización, de aprendizaje así forzado, de los alumnos sentados en un aula, eso no ayudaba en nada y no enseña nada. Entonces empezaron a generar toda una mala popularidad
de este sistema que por más de 500 años, estamos hablando de que el año 800 comienzan las escuelas, por más de 1200 años, más de 1200 años, ese fue el tipo de escolaridad que hubo en toda Europa. Ojo, ojo al dato siguiente. Los grandes maestros de la física, la química, la biología, la matemática, ¿de qué tipo de escuela surgieron? Es decir, yo me pregunto, si fue tan mala la escuela de esta época, ¿por qué aparecieron grandes luminarias? Un Galileo Galilei, un Giordano Bruno, un Nicolás Copérnico, un Johannes Kepler, un Wilhelm Leibniz, un René Descartes, un Blaise Pascal, un Isaac Newton. ¿Por qué aparecieron estas grandes luminarias? Y además en la música, porque también hay que mencionar todos los que surgieron de las siguientes universidades que trajeron este mismo tipo de enseñanza y que se volvieron popularidades en Alemania, por ejemplo, universidades populares en Alemania, Bolonia, todas esas universidades, donde aparecen grandes maestros de la música, como Beethoven, como Mozart, ¿verdad? Como, es decir, fueron grandes prodigios en su infancia, sí, pero van a llegar a ser grandes también por el aprendizaje que van a tener más adelante, con todo el avance de la música a nivel de las grandes universidades también. Mucha gente cree que Mozart fue un prodigio solamente porque estaba encerrado en su casa aprendiendo piano, pero ¿con quién? Con maestros que aprendieron también en grandes universidades de música, que ya estaban obviamente en manos de las mismas universidades europeas. Entonces no fueron simplemente autodidactas. Muchos de ellos aprendieron gracias al conocimiento recopilado, ¿verdad? Y toda la técnica y dinámica de la escuela, ¿verdad? De escolástica prácticamente que domina toda Europa. Así que llamarle a la vieja escuela despectivamente y creer que el método no funciona, pues es despreciar realmente un gran legado, tremendo legado. Yo creo que la escolástica funcionaba perfectamente porque tuvimos grandes, incluso a nivel de la iglesia, grandes filósofos como Agustín, como, bueno, en el caso, por ejemplo, ya hombres de la escolástica sería, pues, hablar de Santo Tomás de Aquino, evidentemente, ¿verdad? Que van San Anselmo, San Ambrosio, son hombres de la escolástica, San Buenaventura. Entonces, son hombres que aprendieron con este sistema de enseñanza y que van a ser grandes filósofos cristianos. Entonces, decir que realmente no funciona esta enseñanza escolástica de un maestro enseñando lo que sabe al estudiante para que el estudiante lo pueda aprender, memorizar, preguntar, pasar a frente, ejercitarse en la pizarra, creer que eso no funciona realmente es despreciar un método que ha funcionado muchísimo. Habrá que esperar de aquí unos 1000 años más a ver si el resto de nuevas pedagogías que pretenden borrar la antigua escolástica nos van a llevar a más luminarias. Lo cierto es que Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, las grandes universidades del mundo, todas siguen manejando un sistema escolástico. Todas. Las grandes universidades. El maestro en la pizarra, con animaciones o con pantalla o con pizarra, ¿verdad? Todos ahí al frente del alumno poniendo atención y escribiendo y aprendiendo y memorizando. Y lo que tiene cada duda pasa al frente a resolverlo, ¿verdad? Ese es el método que se ha manejado siempre. Entonces, creo que hay que hacer un poquito de repaso respecto a la historia para ver si realmente el método no ha sido funcional. Yo creo que sí. Pero no es esto. Ojo, que no es esto solamente. ¿Han habido maestros rigurosos? Sí. Pero eso ya es actitud del maestro, no es el método. ¿En qué consistía el método de la escolástica? Primer característica de la escolástica. Predominio de Aristóteles. Durante casi más de 1000 años, desde el año 800 hasta el año casi 1700 aproximadamente, de hecho, diríamos mucho antes, ni siquiera por 1000 años, del año 800 al año 1400 por mucho, el manual principal de enseñanza filosófica que va a haber en toda Europa, incluso desde antes de la escolástica, porque ya se venía manejando desde antes, pero se va a poner mucha fuerza en él, va a ser Aristóteles. Se va a recoger todas sus obras, la parte de los silogismos, conceptos, juicios, la parte de los predicamentos y los géneros, se recopilan en una obra llamada el órgano aristotélico, el organum aristotelicum en latín. Ese órgano aristotélico se le llama así porque órgano en griego significa herramienta. Entonces, la herramienta de Aristóteles era un manual que serviría para enseñar estos conceptos básicos para poder introducirse a diferentes ciencias. Si tú manejabas los conceptos de silogismo, lógica, metafísica y el ser, tú podías estudiar astronomía, biología, física, cualquier materia que tuviera que ver con el ser o incluso la rama lingüística. Así que podías irte por cualquiera de esas ramas perfectamente. Aristóteles sería entonces la base primordial para aprender obviamente a filosofar.
y duraría aproximadamente, si consideramos que Aristóteles es del año 300 antes de Cristo, del siglo IV prácticamente, y todavía para el año 1400 se sigue utilizando, estaríamos hablando todavía de 1000 años de predominio. Y en la escolástica se le da mucho más énfasis todavía, del año 800 al año 1400 aproximadamente. Segunda característica, uniformidad del método. El método era bien sencillo, eran al menos 4 pasos. El paso consistía, primero, leer en latín. El primer paso era la lectura, la lectio o la lectura. Se leía a un filósofo o se leía a un padre de la iglesia o se leía la misma Biblia, ¿verdad? Y después de la lección, de la lectura en latín, se venía con la questio, las preguntas. La questio es la interrogante. Se planteaba una pregunta o para poder hacer un monólogo el maestro o para poder hacer un diálogo con los estudiantes, ¿verdad? O permitir incluso un debate entre estudiantes. Entonces había una cuestión donde podían participar en una pregunta y empezar a hacer la reflexión filosófica, ¿verdad? De lo que el maestro había preparado como pregunta a partir del texto. Es más o menos lo que se puede hacer en el aula de filosofía con los foros, que yo les planteo un texto, les pongo una pregunta y ustedes responden según su convicción y según su aprendizaje, según su nivel académico y todos los detalles culturales que puedan tener, responden a la pregunta abiertamente, ¿verdad? Y se les respeta y lo único que se logra es conseguir muchísimas opiniones, ¿verdad? Que nos pueden llevar en conjunto a una gran verdad, que nos puede ayudar a hacer reflexionar a todos. Yo normalmente este ejercicio del método del escolástico lo aplico en los foros, donde les hago la pregunta y ustedes responden y todos podrán leer la respuesta de todos, para que obviamente puedan, ver lo que opina su compañero, cuál es su forma de pensamiento, ¿verdad? A partir de la pregunta planteada. Eh, y si no, pues se les deja cualquier estudio, ¿verdad? Para que hagan una especie de síntesis o análisis, ¿verdad? Para poder hacer esto. Después de la cuestión venía la disputatio. La disputatio es el debate, es la discusión, es la disputa, donde uno puede empezar a debatir con los compañeros o con el mismo maestro, ¿verdad? Acerca de lo que está como tema principal. Entonces, ese es el tercer paso. El cuarto paso es la autoritates. La autoritates consistía en pues llegar a la síntesis, llegar al momento en que el maestro tendría que, de alguna manera, pues cerrar, ¿verdad? Con un concepto de autoridad, por eso se llama autoritates, la autoridad, donde el maestro tendría que resumir cuál es la conclusión de todo lo que se ha debatido y a qué gran verdad hemos llegado quizá en conjunto. Y de esta manera, pues, se quedaba a merced de todos una conclusión única que todos debían aprender e incluso estudiar para sus exámenes o para su vida cotidiana, ¿verdad? Eso es lo que realmente se tenía como método y como parte contextual del método, también las cátedras altas. El maestro tenía que estar en una cátedra alta para que todo el mundo lo pudiera ver y todo el mundo lo pudiera escuchar. Hoy con el método virtual no es necesario porque todo el mundo puede ver de primera mano el contenido y no es tan necesario verle incluso la cara al docente. Basta con ver la pantalla con quizá un poquito de animación siquiera para que puedan ver con imágenes el contenido y eso puede ayudar al aprendizaje, ¿verdad? Y en clase presencial, pues sí se ve al docente, evidentemente, en una cátedra, a veces de pie, ¿verdad? A veces en escritorios, pero lo ideal es que el maestro esté siempre o bien abajo y los estudiantes en gradería, como que estuvieran en un cine, o al revés, el maestro bien alto y los jóvenes en la parte baja, para que todo el mundo pueda verlo a él y él pueda verlos a todos. Hay diferentes tipos de aula, en Europa y en Estados Unidos hay diferentes tipos de salones. Ustedes habrán visto quizá en películas de Harvard y de Yale, ¿verdad? Ese tipo de universidades donde los estudiantes están en graderías altas y el maestro está abajo. Se ha creído que ese método es mucho mejor, porque así todo el mundo puede ver al maestro, aunque el maestro no puede vigilar a todo el mundo. Ahí cualquiera puede chepear. Entonces, por esa razón, en el lado de Latinoamérica no nos gusta tanto ese método. O estamos todos al mismo nivel, o el maestro al menos de pie y los estudiantes sentados. O el maestro incluso a veces caminando en medio de los estudiantes para verificar que trabaja y además que no ande chepeando también. Pero lo ideal es que el maestro pueda ser asequible a todos, ¿verdad? Que todos logren escuchar y captar el contenido, ¿verdad? Y de esta manera, pues, se hace efectiva la educación. De ahí lo demás depende del estudiante. Depende de lo que el estudiante quiera aprender. Si el estudiante tiene ganas de aprender,
No importa si es con constructivismo, si es con estructuralismo, si es con, ¿cómo se llama? Con este método escolástico, no importa con cuál, si es con la teoría educativa de Vygotsky, si es con la de Paulo Freire, con cualquier teoría pedagógica que queramos implementar. Ya podrá ser un maestro que pone estrellitas en la frente, podrá ser un maestro que da palmaditas en la espalda, podrá ser un maestro que simplemente dice muy bien, podrá ser un maestro, cualquier tipo de maestro que tengan al frente. La educación va a ser efectiva solo si el alumno quiere. Si el alumno realmente quiere poner atención, leer el contenido, escuchar la diapositiva, ver el video, repasar el contenido, estudiarlo antes del examen y aprenderlo para la vida, el contenido puede ser útil para la vida y va a ser obviamente importante. Depende mucho de la actitud y la motivación que cada estudiante tenga también. No solamente del docente, es un trabajo de entre dos partes. El docente prepara la clase, pone las imágenes más adecuadas, lo que trato de hacer yo en mis diapositivas para que puedan captar la esencia del contenido. Pero también depende de cada uno, ¿verdad? Eso yo creo, yo estoy muy convencido de ello. Hace poco yo escribía en Facebook, decía, a mí no me convencerán de lo contrario. Para mí el sistema de educación virtual funciona cuando el estudiante quiere. Es decir, yo estoy convencido porque yo pasé por un proceso de educación 100% virtual, donde no tuve jamás a un maestro, solo me dejaron toda el aula preparada para irme tema por tema, yo avanzando en cada uno de los videos con pregunta y respuesta o manuales, trabajos y tareas. Me pasé toda la clase, la terminé rapidísimo, como yo les puse al 100% todo lo que quería. La pasé rapidísimo, terminé la clase mucho antes de lo que tenía que hacerlo y sentí que aprendí mucho, porque aprendí a mi ritmo, con mi entusiasmo y aprendí con la ganas que tenía de ir avanzando más rápido y lo más rápido que pude. Y sentí que aprendí. Así saqué todo un curso, ¿verdad? Todo un curso de educación virtual. Eh, entonces, y el maestro, pues simplemente en videos. Entonces, la gente que a veces dice, no, es que nos falta calidad humana para ver al maestro. Jóvenes, yo creo que es importante más el contenido que el maestro. Creo que es más importante lo que usted pueda aprender en su conciencia, en su mente y corazón, para la vida cotidiana, para su trabajo profesional. Creo que eso es más importante que quien se lo está diciendo. Creo yo. Yo tuve muy buenos y malos maestros y lo que más de los maestros que tuve, el contenido que pude adquirir de ellos, ese contenido se quedó conmigo, aunque ellos hayan sido malos maestros. Porque el amor que yo le puse a la clase estuvo por encima de esa calidad humana que algunos necesitan quizá para que la clase parezca ser atractiva. Yo creo que la clase depende mucho de uno, depende mucho del estudiante también. Así que no se desanimen, apenas vamos, creo, como a la mitad de este proceso de educación virtual, pero quiero hacer este pequeño paréntesis para entusiasmarle, para decirle si es posible. Y ustedes ahorita que de repente les va a tocar que ver esta clase o en video, en videoconferencia, o lo van a ver grabado completamente, tendrán esa oportunidad de llevar más de alguna clase virtual. Como esta clase es propedéutica, es iniciada, quiero hacer este paréntesis para entusiasmarles, a que no pierdan el entusiasmo, prueben el método virtual, vívanlo al máximo y les aseguro que va a ser 100% efectivo. Así que ánimo chicos con esta parte. Cierro el paréntesis y continuamos con la clase. El tercer gran, se puede decir, característica es la unión entre ciencia y fe. La fides et ratio non disputatio, decían los medievales, que significa la fe y la razón sin discusión. Es decir, no creían que la fe y la razón estuvieran peleadas. Ciencia y fe iban de la mano, porque creían que la ciencia venía de Dios y seguimos creyéndolo como cristianos. Creemos que un don del Espíritu Santo es la sabiduría y la ciencia. Dos dones importantes del Espíritu Santo, sabiduría y ciencia. Tanto católico como protestante lo sabemos. Está en Isaías capítulo 11, si mal no recuerdo. Ahí menciona que está el don de la ciencia y don de la sabiduría. Entonces creemos que de Dios viene la sabiduría plena y la ciencia plena. Y por tanto, toda la sabiduría y ciencia humana que podamos aprender por la simple razón es por don de Dios. Es que Dios le ha dado al hombre la capacidad racional para llegar al conocimiento. Como dice la misma palabra, creo que está en Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice, Dios quiere que todo el mundo se salve, llegue al conocimiento de la verdad. Por esa razón es que el conocimiento no está oculto al hombre. Dios quiere que el hombre llegue al conocimiento. Por lo cual, la ciencia no puede estar peleada con la fe. Son dos caminos, véanlo como dos caminos, ¿verdad? Distintos. Yo diría que hay un camino más corto y no más largo. El de la ciencia es más largo porque hay que valerse
de las propias fuerzas racionales para poder comprender lo que la fe te puede enseñar con solo abrir tu mente a Dios. Es decir, si tú oras a Dios y Dios te bendice con la sabiduría que procede de Él, puedes llegar mucho más rápido a comprender lo que por la ciencia quisieras comprender. Lo que pasa es que hay gente que prefiere ser autónoma e irse por el camino más largo. Bueno, y está muy bien. Está muy bien. De hecho, hay un filósofo, creo que fue Blas Pascal, que dice, si Dios me dijera a mí mismo, perdón, no fue Blas Pascal, fue Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard dijo, si Dios me dijera a mí, te tengo dos caminos. En esta mano tienes el camino de la sabiduría y en esta mano tienes la sabiduría plena. ¿Qué me pedirías? Entonces dice Kierkegaard que él respondería, yo te pediría, Señor, el camino, porque la sabiduría plena es solo para ti. Me basta con saber cuál es el camino. Es decir, yo quiero pasar, diría Kierkegaard, como filósofo, quiero pasar por ese procedimiento racional humano para entender las cosas como tú las entiendes, pero con la capacidad que me has dado a mí. Es decir, que no quiero irme por el camino fácil, quiero poder llegar yo a esas conclusiones con mi propia mente. Esa es una mente filosófica, en la gana de aprender por uno mismo, ¿verdad? Y yo creo que es un entusiasmo bien interesante, ¿verdad? Si es como cuando de repente te muestran un truco de magia y tú quieres aprender a saber cómo lo hicieron. Imagínate un truco de cartas y tú quieres saber cómo lo hicieron. En vez de preguntarle al mago, dame el truco, tú dices, no, no, no me digas, no me digas. Yo quiero saberlo por mí mismo, cómo fue que tú lo hiciste. Y te quieres quebrar la cabeza adivinando cómo fue que lo hizo esto, esto y esto, dónde puede estar el truco. Esa parte intelectual tiene más placer poder llegar a descubrir cómo fue que lo hizo por mis propias razones que si me dijeran así lo hice, ¿verdad? Se arruinaría más fácil la ilusión y sería más agradable poder descubrirlo por uno mismo, ¿verdad? Así que hay gente que es así, que no le gusta que le revelen el truco de la magia. Y hay otra gente que rápidamente quiere que le revelen el truco de magia y no quieren esforzarse por buscar ellos la respuesta. Pues pobre de ellos porque ante los verdaderos problemas de la vida, donde no hay solución pronta, van a querer rápida solución y no van a poder tener la paciencia y disciplina para llegar a resolver el problema. Morirán de impaciencia, morirán de desesperación, porque no habrá una mano amiga que le diga rápidamente cuál es la salida. Esa es la razón por la cual mucha gente cuando se enfrenta a crisis de carácter existencial, de carácter emocional, de carácter romántica, se encuentra acorralada, cree que no hay alternativa y en vez de racionalizar qué debo hacer, toman la peor decisión, ¿verdad? Acabar rápido con el problema quitándose la vida. Ese es el problema cuando la gente no se esmera por buscar ellos mismos la solución y esperar que otro les resuelva siempre la vida. No, aprendamos a tener el valor de agarrar el conocimiento nosotros mismos, ese razonamiento, y preguntémonos. Les voy a hablar más adelante de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino pasó por eso. Él quería saber quién es Dios, pero no quería la respuesta fácil, la que le daba ya la fe. La fe le decía, Dios es nuestro Padre, Creador y todo. Él no andaba buscando esa respuesta. Él quería una respuesta racional y lógica de quién es Dios y por qué decimos que existe. Y van a ver a qué conclusiones llegó él más adelante, cuando se fue por el camino más difícil. Ya veremos más adelante esa parte. Quiero recomendarles una película muy bonita de los años 90, creo que es 80, que es El nombre de la rosa, El nombre de la rosa, del actor ganador del Oscar, Sean Connery, y F. Murray, que también es muy famoso, el chico que aparece ahí, que ha salido en varias películas actualmente también, basada en la obra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que es de una serie de crímenes que ocurren en un monasterio, y este señor vestido de monje franciscano es enviado a un monasterio donde podrán ver cómo era el proceso de la escolástica, ahí podrán ver un poquito cómo era la vida de los monjes también, ¿verdad? Muy bonita, muy bien ambientada la película, ¿verdad? Y está basada también en la historia de supuestamente un libro llamado El libro de la risa de Aristóteles, que se perdió en ese monasterio y que ha generado un montón de problemas, porque hay gente que está muriendo en ese monasterio y que ha estado relacionada con el libro de Aristóteles. Importante ese tema del libro de Aristóteles ligado a estos crímenes que ocurren ahí en el monasterio del nombre de la Rosa.
El monasterio es un monasterio tipo benedictino, ¿verdad? Y pues llegan estos monjes, Guillermo de Baskerville llega como investigador de parte de la iglesia para saber quién está cometiendo los crímenes o por qué se están muriendo los monjes, ¿verdad? Llega con su chico, es del año 86 la película, y llega con este joven, ¿verdad? El F. Murray, que hace de ahí de novicio, a aprender un poquito con él, ¿verdad? De este proceso de investigación que hacía también la iglesia al respecto de lo que podía llegar a ocurrir en los monasterios. Bueno, obviamente es una novela, pero detectivesca, muy bien ambientada en la época medieval. Vale la pena verla. Se la recomiendo muchísimo. Hablemos un poquito de la lógica aristotélica en la época medieval. Cada maestro, cada cierto tiempo, si llegaba a sostener una doctrina, tenía que enfrentarse frente a los demás maestros o incluso frente a la universidad o frente a un colegio de estudiantes incluso, ¿verdad? Ante los estudiantes, a un debate para defender los puntos cruciales de sus enseñanzas. Recuerdo, no sé si no fue el caso de Galileo Galilei, cuando él estaba estudiando, que creo que él hablaba un poco de que del peso de los cuerpos y hablaba acerca de que una bala se hunde más rápido, obviamente, en el agua que una tabla. Pero si en la madera, ¿verdad? Tuviera una forma irregular y la tabla de metal tuviera obviamente una forma más plana, la que se hundiría sería la otra, ¿verdad? La de madera podría llegar a hundirse más. Y quería demostrarle a uno de sus maestros que tenía la razón al respecto. Entonces consiguió un nudo de madera, ¿verdad? De esos pesados, duros, y consiguió una tablilla metálica, ¿verdad? Y la puso suavemente sobre el agua. Quedó flotando, evidentemente. No se hundió, quedó flotando. Una tablilla un poco ahuecada, algo así como una especie de media lanchita, diríamos. La puso en el agua y flotó. Mientras que el nudo de madera se hundió. Y creo que también lo hicieron con hielo, creo que fue con hielo. Pero el hecho es que probó dos cuerpos diferentes que se suponía iban a flotar uno y el otro iba a hundirse para demostrar esto. Y lo tuvo que hacer en un debate público contra su maestro para poder obviamente llegar a esta conclusión, a ver quién tenía la razón. No recuerdo si fue a él que le tocó que hacer esto o a Isaac Newton, pero creo que fue a Galileo Galilei. Creo que él fue porque él era el que estaba muy metido al tema del peso de los cuerpos. Y después él es el que va a hacer el famoso experimento de la bala y la pluma, más adelante. El hecho es que pasaba eso. Cuando alguien tenía una doctrina y un estudiante se atrevía a rebatírselo, tenían que entrar en un debate público para ver quién tenía la razón. Es algo parecido a lo que le tocó a Cristóbal Colón. A Cristóforo Colombo, cuando llegó donde el rey Fernando de Aragón, rey de Castilla también y de Aragón, llegó a pedirle el permiso para hacer este viaje aventurero de navegación hacia las Indias Orientales por el otro lado. Lo quiso convencer de que la Tierra había una ruta por ahí. No que la Tierra era redonda, porque eso ya se sabía para la época de Cristóbal Colón. La iglesia ya lo sabía. Salamanca ya sabía que la Tierra era redonda. Lo que estaba en debate era si había posibilidad de sobrevivir tanto recorrido, ¿verdad? En alta mar sin morir en el intento por tantas leguas, porque no sabían exactamente la cantidad de leguas que habían, obviamente, recorrido a nivel marítimo para poder llegar con vida. Ese era el gran debate. Entonces se enfrentan en ese debate y a él le toca, pues a Fernando le toca que decirle, bueno, vayas a hablar con los maestros y eruditos de Salamanca para que entren en debate a ver si ellos tienen la razón en lo que ellos me están diciendo de que no es posible o usted tiene razón. Entonces vaya a debate. Y lo mandó a un largo debate de meses y meses, debatiendo con los señores de Salamanca, los maestros de allá, cartógrafos, ¿verdad? Expertos en cartografía, en mapas, para poder debatir si había o no posibilidad de hacer ese gran viaje. Al final, Cristóbal Colón, ¿verdad? Entre tanto debate, pues bueno, al principio se enojó muchísimo, lo mandaron de castigo a guardar silencio un tiempo, ¿verdad? Él muy obediente lo obedeció, después volvieron a dar el debate y al final terminó convenciéndolos de que era posible y ganó obviamente el debate a nivel científico, ¿verdad? De poder obviamente llegar. Ese era el común denominador para poder pasar. Y para poder debatir había que argumentar a nivel aristotélico, es decir, con un gran nivel de lógica, presentando pruebas matemáticas, pruebas lógicas también, y que el argumento fuera muy sólido, bien argumentado, con buena oratoria además. Todos esos elementos eran importantes al momento de debatir en aquel entonces. Así de importante fue Aristóteles
porque su forma de poder ensamblar argumentos, raciocinios y todo esto fue muy fundamental para hacer ciencia, ciencia con verdad, que es lo que al final andaba buscando Aristóteles. Siempre hablar con la verdad y rebatir o refutar lo que obviamente era contradicción o mentira o falsedad. Algunos beneficios de la escolástica, pues se logró la selección y formación del canon doctrinario. Se llega a la resolución de las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Había muchas diferencias, sobre todo, incluso hoy en día hay gente que sigue confundida sobre la imagen de Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues yo les recomendaría a esa gente que volvieran a releer los textos de los primeros años de la cristiandad sobre el debate de quién es Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento, para que sepan por qué Dios aparece en el Antiguo Testamento como un Dios que destruye y después un Dios misericordioso. Entonces, para que aprendan a conciliar esas dos imágenes y podamos comprender por fin un concepto que en teología se llama revelación progresiva de Dios, que significa que Dios se va mostrando poco a poco a la humanidad y por eso el concepto de Dios cada vez más, va siendo cada vez más perfecto, porque Dios se va mostrando pues poco a poco, el hombre va comprendiendo quién es Dios poco a poco. Así que no es lo mismo Dios como aparece en los primeros libros como Éxodo, ¿verdad? A el Dios que aparece ya en el Apocalipsis. Es muy diferente la idea de Dios, el Dios de Jesús, que el Dios que aparece, por ejemplo, en la mente de, no sé, de los primeros jueces o de los antiguos profetas. Obviamente cambia un poquito la visión de Dios, pero hay una claridad de quién es Dios ya a partir de Jesús. Entonces hay que aprender a ver esa revelación progresiva. Y eso es lo que pasa aquí en la época medieval, que gracias a la filosofía pues se llega a comprender esas diferencias, a entender esa revelación progresiva de quién es Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento y lo que va siendo verdaderamente Dios, ¿verdad? A lo largo de la palabra y que va permitiendo entender ya por fin quién es Dios a ciencia cierta a partir de lo que Jesús enseña y que no va a ser contradictorio a lo que Jesús enseñó, pues es la manera como realmente la filosofía ayudó a la teología, para que obviamente hubiera claridad. Y también la urgente necesidad de defenderse de los ataques. La escolástica sirvió para esto, para defenderse de los herejes, para defenderse de los que contradecían la doctrina, ¿verdad? Y entonces es importante también aprender a estos conceptos importantes, qué es herejía, qué es un apóstata, qué es un defensor de la fe, conceptos que más adelante voy a aclarar también un poco. Y otro gran legado de la escolástica, y con este casi voy terminando de hablar de escolástica, la producción y protección de escritos. Recordemos que durante esta época la escolástica fueron grandes copistas. Dije que habían traducido muchos textos. Así que en algunos grandes monasterios como San Lorenzo del Escorial en España, la Strahov en República Checa, San Florian en Austria, aparecen grandes, bueno, por así decirlo, mega bibliotecas, ¿verdad? De grandes tomos y tomos de libros que la iglesia ha ido obviamente guardando, obviamente a la luz de todos, para que todo el mundo pueda ir a leerlo. Si usted maneja las lenguas de esos lugares, de España, República Checa y Austria, puede entrar a esas bibliotecas y puede perfectamente pedir prestado un libro. Obviamente usted tiene que ser universitario, debe estar avalado como maestro de historia o estudiante, ¿verdad?, de investigación para que le puedan permitir acceder a estos libros. Es decir, no cualquiera va a agarrar los libros más antiguos porque hay que tener mucho cuidado. Muchos libros son antiquísimos. Hay que tener cuidado prácticamente forense para poder agarrar algunos libros porque son demasiado delicados. Y por lo cual se requiere mucho cuidado, mucho conocimiento técnico para poder agarrar un libro y poder leerlo. Pero claro que cualquier persona formada en ello puede hacerlo. Aquí a nivel de Honduras, creo que solamente tenemos un historiador avalado a nivel de todo Honduras, por ejemplo, para poder entrar al Archivo Vaticano. Para entrar al Archivo Vaticano, creo que el único historiador que tenemos en Honduras es el padre Juan Ángel López. Él es el único que puede entrar al Archivo Vaticano a tocar los antiguos manuscritos, ¿verdad? A poder incluso leerlos de primera mano, porque él estudió historia allá en la Sapienza de Roma, ¿verdad? En la Pontificia Romana, y obviamente adquirió obviamente todo el conocimiento técnico para poder hacerlo. Es decir, no cualquiera puede leer esos libros. Hay gente que dice, el archivo secreto vaticano. No es porque esté secreto, es porque en realidad se guardaba en secreto para que no cualquiera lo pudiera destruir esas obras, para evitar que le metieran fuego a todo eso, porque se podía perder. Si la iglesia quisiera ocultar secretos, pues habría quemado todos esos libros, ¿o no? Los habría quemado, pero no los ha quemado, ahí están presentes para que la gente que pueda realmente tener el conocimiento técnico de manejarlos y además ame cuidar esa historia, no destruya ni vaya a desaparecer
ese gran bagaje cultural, histórico que hay ahí contenido. Poco a poco nos vamos a ir enterando, gracias a estos expertos que quizá vayan subiendo en número, conforme la ciencia también se vaya volviendo más popular, la historia, para que realmente ese conocimiento llegue a todos, ¿verdad? En un futuro quizá todo el mundo podrá entrar a todos los libros del Archivo Vaticano ya digitalizados. Ojalá que en el futuro pueda ser posible. Bueno, ahorita es un gran trabajo tremendo que hay que hacer para poder sacarlos todos a digital. Bien, nos quedamos aquí. Nos vemos hasta la próxima clase.